¿Cuántos aquí son de América Latina? Argentina, mira. ¿Cuántos son? How many from Africa? How many from Asia? How many from Europe? Chicago. United States. Pues con estas palabras de un ya muy suelto Santo Padre, que estaba haciéndola casi de MC con los sacerdotes que estaban ahí reunidos con él. Hace algunos días comenzamos Descifrando a León, el programa de Juan Diego Network, donde semana a semana analizamos diferentes cosas para entender mejor lo que pasa dentro y fuera de los muros del Vaticano, con un ojo siempre puesto en el Papa León XIV. Yo soy José Manuel de Urquidi y es un gusto estar aquí con los dos vaticanistas más top que conozco. Primero saludo a Inés San Martín, con quien tuve el placer de convivir la semana pasada en Phoenix, en el Catholic Media Conference, que todavía te ves un poco en las nubes, Inés, y aquí públicamente lo digo, felicidades porque Mission, tu revista, tu bebé, ganó el premio a la mejor revista católica en los premios que hubo esta semana pasada. Gran alegría y un orgullo, no lo voy a negar, porque gracias. La verdad que siempre es un placer y un honor ese reconocimiento a la parte que más disfruto de todo lo que disfruto de mi trabajo. Yo creo que también disfrutas algo los viajes y otras cosas, pero me queda claro que le dedicas sudor y muchas horas de creatividad al principio y ahora pensando y escribiendo las historias. Vamos a poner ahí abajo un link para quien no conoce esta revista, se pueda suscribir. Hay versión en línea también o pueden suscribirse para recibirla también en sus casas. Mission, de las obras misionales pontificias de Estados Unidos, que acaba de ganar la mejor revista católica. Muy bien, pues cruzando ahora el charco hasta la Ciudad Eterna, desde Roma, Javier Martínez Brocal. ¿Cómo están las cosas por allá, el calorcito y demás, Javier? Pues mucho calor en Roma, pero esa refrescante noticia del premio para Inés San Martín, pues es una noticia para Inés San Martín y para su revista Mission. Así que ya, ahora en 2 minutos me suscribo. En cuanto pongas el link, me suscribo. Ándale, muy Porque bien. ya la he leído alguna vez, pero tengo que reconocer que no estaba suscrito. ¿Cómo te atreves? No, la revista, sí, Sí llega a Roma, ¿no, Inés? Llega a cualquier lado, sí, ¿verdad? llega a Roma. De hecho, tenemos como unos 300 suscriptores de todo el mundo que cada vez que los Ahí está. mando, la persona que manda las cartas me dice, ¿estás segura? Sí, porque obviamente es una revista que gracias a Dios contempla lo que ocurre en la Iglesia Universal, todo lo que es la parte de las misiones, lo que hacen los misioneros, cómo trabajan los misioneros y para nosotros es un honor que tenga un interés que salga de la frontera de Estados Unidos. Y de hecho estoy intentando que también salga en español, así que se aceptan solicitudes y lobby de que por favor que salga en español la revista. Ahorita vamos a poner también ahí abajo el mail del jefe de Inés para que le escriban pidiéndole que haya Mission en español. Muy bien, pues hoy en el programa Javier nos va a traer las 5 noticias de la semana y también una historia fascinante en el Archivo de los Leones. Inés ahora viene preparada con el análisis de la semana y luego ahora vamos a tener un segmento rotativo nuevo, digamos, que vamos a estrenar, que se llama La Tesis de la Semana, donde vamos a analizar la nueva cara del óvulo de San Pedro y también vamos a tener un momento para la comunidad, lo que más nos llamó la atención en internet esta semana y como es costumbre, y bueno, la vara ya está un poco alta después de las últimas dos, vamos a cerrar con la homilía remix, así Descifrando a León esta semana. Bueno, Javier, empezamos, nos ponemos al día contigo. ¿Qué pasó esta semana? Pues ha sido una semana cálida en Roma con muchísimas noticias. Tengo que decirte que me ha costado mucho seleccionar las 5 mejores
y un bonus. La primera noticia, el Papa se ha reunido con 4.000 ucranianos en la Basílica de San Pedro y les ha dicho que comparte el dolor por esta guerra insensata. Pues lo cierto es que venían de diversos países del mundo y que han llegado a Roma para participar en el jubileo y cruzar la Puerta Santa. En el encuentro con el Papa hubo 3 momentos que la verdad es que fueron muy emocionantes. Un saludo del Papa León XIV a 4 madres que han perdido a sus hijos en la guerra y que al hablar con él pues obviamente no pudieron contener las lágrimas. Un Padre Nuestro rezado en ucraniano y luego también esos iconos salvados de los bombardeos a los que el Papa se acercó y ante los que el Papa rezó. Y les dijo una cosa muy interesante, les dijo que muchos de ustedes pues seguramente se estarán preguntando, Señor, ¿por qué todo esto? ¿Dónde estás? ¿Qué debemos hacer para salvar a nuestras familias, a nuestra patria? Y el Papa respondió, ¿no? Dice, creer no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios está con nosotros y nos da su gracia y pronunciará la última palabra y la vida vencerá a la muerte. La segunda noticia, el Papa impone el palio a 54 obispos metropolitanos. Son los 54 arzobispos que Francisco y León XIV han nombrado a lo largo del último año. La novedad de la ceremonia es que el Papa Francisco solía simplemente bendecir estos palios para que luego el nuncio los impusiera a los arzobispos en su propia diócesis, pero ahora el Papa los ha impuesto personalmente. El palio es esa prenda de lana que llevan sobre sus hombros los arzobispos metropolitanos y que simboliza al pastor que lleva a las ovejas sobre los hombros. Y a la ceremonia asistió una delegación del Patriarcado de Constantinopla, en Turquía. La tercera noticia es que se reactivan los viajes papales. El primero será a Turquía a finales de noviembre, aunque todavía no es oficial. Pero el Vaticano ya está trabajando para prepararlo. También los obispos de Perú han invitado oficialmente al Papa a visitar el país, porque los papas no pueden viajar hasta que no haya una invitación oficial del gobierno y otra de los obispos. Y además León XIV se ha reunido con la vicepresidenta de Vietnam, que parece que también le ha invitado. Así que 3 viajes en el horizonte. Acabo de volver de Vietnam. Me encanta que el Papa vaya a Vietnam. Pues allí tenemos que ir juntos, hay que acompañarle. Cuarta noticia. Pues la cuarta noticia es el encuentro del Papa con los sacerdotes. Se ha reunido con ellos varias veces en los últimos días porque ha sido el jubileo de los sacerdotes. Se reunió también con seminaristas, se reunió también con obispos, ordenó a 32 nuevos sacerdotes y les dijo que tienen que buscar ayuda, que nadie está solo. Y también dio las gracias a los párrocos de Roma. La última noticia, el Papa ha asumido los principios de la Laudato Si, lo dice en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por la Creación que se celebrará el 1 de septiembre. Y la noticia extra, el bonus, es que el Vaticano alerta de perfiles falsos del Papa en Facebook en los que pide dinero. Así que si usted ve a un Papa que pide dinero en Facebook, ojo que podría ser un timo porque el Papa no tiene cuenta en Facebook. Ante la duda, yo creo que lo mejor, Inés, si está de acuerdo, es que pregunten a José Manuel Urquidi, que es nuestro experto en redes sociales, en Facebook y también en el Papa León. Efectivamente, me parece el mejor plan del mundo que si alguien tiene una duda le mande constantemente mails a Urquidi. O Es WhatsApp. realmente la mejor manera, mándenle un mail a Urquidi. Sobre todo WhatsApp, que estoy súper al pendiente, ¿verdad? Constantemente pendiente. Y esa es la forma, esa es la forma. Yo sé de estas cosas, obviamente. Claro, gracias Javier por muy completo, pues digamos, highlights de la semana con las 5 noticias y como siempre el bonus. Total. ¿Sabe Urquidi de dónde sale ese bonus? ¿Por qué empezaron a aflorar todos estos perfiles falsos del Papa León?
Es porque justamente este fin de semana se hizo la colecta del óvulo de San Pedro, que es realmente la colecta que sostiene los gastos del Vaticano, los gastos centrales del Santo Padre, y que está realmente a disposición de las necesidades del Papa, afuera de lo que son las necesidades de territorios de misión, que de esa nos encargamos nosotros con el Domingo Misionero el 19 de octubre. Entonces, el Vaticano hizo una campaña bastante fuerte este año con video y con póster y con todo, realmente promoviendo la importancia de esta colecta. Siempre donde hay una posibilidad, hay una trampa. Y de ahí fue que empezaron a salir todos estos perfiles falsos de yo soy el Papa, dame tu dinero. Que como dijimos, el Papa no tiene perfil, pero su hermano sí. Que de hecho, la semana pasada que grabamos, que estábamos juntos en Phoenix, terminamos de grabar y salió la noticia tal cual del mismo Vaticano hablando de estas cuentas falsas. Y dije, unas horas más y lo alcanzamos a meter al programa de la semana pasada. Pero bueno, estas son las noticias y sí, en 2 semanas podrán escuchar otro bonus más de los 5 noticias, ya que le toque otra vez a Javier hablar de las 5 noticias y ya veremos si a Inés también encuentra un bonus. Javier, Que ¿ibas yo, a por decir algo cierto, antes sí, de...? sí, yo he pedido la amistad al hermano del Papa en Facebook y me la ha concedido, ¿eh? Así que somos Y amigos, no. somos amigos. ¿A ti no? Pues pregúntate los No, motivos. Pregúntate los posiblemente motivos. siga teniendo una foto con el Papa Francisco en mi perfil de Facebook. Para mí que es por eso. Pues ahora sí llegamos al corazón del programa. Inés, esta semana el tema que has preparado parece ser importante para que entendamos lo que viene para el Papa León. Y bueno, justo antes, como tú decías, creo que el programa pasado ya está a punto de irse de vacaciones. Entonces la mesa es tuya para este análisis prevacacional del Papa. Exactamente. Efectivamente, el Papa se está por ir de vacaciones y es mucha presión la semana que viene tener que tener 5 noticias cuando la principal es el Papa no está haciendo nada porque está de vacaciones. Pero bueno, de ahí saldrá la creatividad periodística. Pero no, bien, entonces, lo que preparé esta semana tiene mucho que ver con alguna de las noticias, incluso con ese primer video introductorio, Urquidi, que elegiste vos para iniciar el programa, que es justamente la relación que venimos viendo hasta ahora del Papa León XIV con los sacerdotes y con los seminarios. Dentro de la ordenación que hizo en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, el sábado pasado en la Basílica de San Pedro, como Javier bien dijo, ordenó sacerdote a 32 seminaristas, 14 de los cuales vienen de territorio de misión y están en estos momentos estudiando en el Colegio Urbano en Roma, y a todos ellos, gracias a quienes contribuyen, a quienes colaboran con las obras misionales, nosotros les damos una beca que garantiza esa educación. Entonces, desde sus primeros días como papa, vimos a un León que fue un firme defensor de los sacerdotes, reconociendo la importancia vital que tienen dentro de lo que es la vida de la Iglesia. Su mensaje a los sacerdotes fue siempre claro y contundente. El sacerdocio no es un trabajo. El sacerdocio no es simplemente una vocación para gestionar parroquias o manejar dinero, sino que es realmente una misión. Una misión que va mucho más allá de las tareas cotidianas. Como nos dijo recientemente, y acabo de tener que leer porque no puedo citar mal al Papa, ser sacerdote es estar al servicio del pueblo de Dios. No en el sentido de ser un líder, sino en el de ser un servidor que se entrega sin reservas. Que es realmente una llamada muy fuerte, muy concreta, muy clara, que de alguna manera se desvía un poquito de lo que veníamos viendo con el Papa Francisco, que era un hombre muy demandante con los sacerdotes y siempre más bien tiene un tono paternal, pero un poco crítico. No sé si ustedes se acuerdan que siempre les pedía, por ejemplo, que no fueran, que no tuviesen cara de pepinillos en vinagre, o sea, que no tuviesen caras de amargados, sino que realmente que fuesen felices. Y criticaba a los sacerdotes que son un poco más tradicionalistas y que les gusta la vestimenta, digamos, para las misas solemnes Completa. completa, digamos, con la clásica mantilla o con gasa o con lo que fuere. El Papa León hasta ahora no se ha metido para nada en esos temas, sino que siempre más bien tratar de recalcar la importante misión del sacerdocio con un tono un poquito más positivo, si se quiere, aunque igual de demandante, obviamente, que lo había sido el Papa Francisco. Esa llamada al servicio, a la que les recuerda el Papa León, han sido llamados por Dios, es una llamada sin adornos ni complicaciones, que realmente hasta ahora es lo que fuimos viendo en los mensajes que ha dado los sacerdotes. Lo vimos en el jubileo de los sacerdotes el fin de semana, lo vimos también el fin de semana, pero en otro evento, en lo que fue, como dije, las ordenaciones sacerdotales. Lo vimos cuando habló con los sacerdotes de Roma, porque se reunió con el clero de Roma, tuvo ya varias reuniones y siempre el mensaje es muy claro, muy directo. No busquen el éxito, les dijo a los sacerdotes de Roma. Busquen la fidelidad. La verdadera medida del sacerdocio no está en los aplausos, sino en la fidelidad al Evangelio,
que siempre nos llevara por caminos inesperados, que es una manera muy clara, pero a su vez, para mí un poco más cariñosa, si lo puedo decir, y no es una crítica a Francisco, pero sí más cariñosa a la alternativa, ese llamado que el Papa Francisco siempre hacía: no sean carreristas, no sean clericales, no buscan siempre subir, que de alguna manera el Papa León, el mensaje es similar, pero el tono, el lenguaje es distinto, porque de nuevo, él insiste en no busquen el éxito, sino la fidelidad. Es un mensaje siempre que llama a los sacerdotes a la humildad y a la autenticidad, y en sus palabras hay un recordatorio constante de que, de nuevo, no hay que ser carreristas, pero el modo en el que lo hice es, para mí siempre me suena, no sé por ahí ustedes chicos si están de acuerdo o no, un poquito distinto a cómo lo decía su predecesor, el Papa argentino, Francisco. Oye, Javier, en esto que dijo, creo que al menos dos veces, a lo mejor tres veces, Inés, del tono, ¿qué estás sintiendo tú en Roma? Porque de lejos se ve mucho esto. Uno, que ha estado muy cercano, obviamente se atravesó el jubileo de los sacerdotes y el de los seminaristas y el de los obispos, ¿verdad? Pero parece que era una de las encomiendas desde las congregaciones generales, ¿no? Estar muy cercano, sí, con los cardenales, que se vieran más, estar muy cercano, digamos, el gobierno de la iglesia, muy sinodal en muchos sentidos, pero también con los mismos sacerdotes. Este cambio de tono, ¿cómo ves que lo sienten los sacerdotes? Yo tengo un par de experiencias muy concretas de gente que ahí vive, que sí quería al Papa Francisco, que a lo mejor no se sentía muy aludido, pero que sí ve un cambio muy drástico y no sé cómo estás viendo tú ahí en Roma con tantos sacerdotes que viven ahí, tantos seminaristas que están, pues que están viéndolo, pues tantos, no sé cuántas veces ya, dijiste como 6, 7 veces, ¿no? Inés, ¿cómo se ve la cosa en Roma, Javier? Sí, sí, yo tengo que decir que a mí también me ha sorprendido la insistencia del Papa en dar las gracias a los sacerdotes, en que todas las menciones sean siempre extremadamente positivas. No quiere tirar de las orejas a nadie. Yo creo que él se ha planteado como prioridad en esta primera fase del pontificado, que quizá ni siquiera es fase, estamos todavía en el prólogo, creo yo, mostrar la unidad, apostar por la unidad, por construir unidad, por, dicho de un modo, que reconciliar, pero no reconciliar porque la gente estuviera peleada, reconciliar que nadie sienta que el Papa está contra ellos, que nadie se sienta de alguna forma corregido. Yo creo que el Papa Francisco, él contaba que cuando él era profesor en el colegio, trataba muy bien a los que eran malos alumnos, entre comillas, y trataba muy mal a los que eran buenos alumnos para ayudar a que cada uno diera lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces era muy exigente. Y esta estrategia que él ha seguido también como papa durante su pontificado ha tenido unos resultados muy positivos, pero es cierto pues, que no todos tienen estómago para que siempre te digan lo que hacen mal, ¿no? Cuando uno tiene hijos sabe que tiene que decirle lo que hace mal, pero al menos las mismas veces o un poquito más lo que hace bien. Entonces el Papa ahí, pues ese principio, el Papa Francisco, quiero decir, aplicaba mucho lo de esa actitud de corrección dentro de un ambiente de familiaridad, de serenidad, y etcétera, que a muchos pues no les gustaba ser corregido y entonces les ha agotado, ¿no? Y ahora pues tener un Papa... Claro, esto tiene el peligro, Inés, que... que el Papa tiene que ser muy paterno, pero no es uno que te dice que todo lo hacen bien, o no. Podemos caer en el extremo opuesto de, oye, qué bien todo, qué bueno sois, y entonces, o sea, todos necesitamos las dos cosas, ¿no? Sí, Entonces, creo bueno, que pues no está cayendo en eso, simplemente está apenas, como dices, empezando y tiene que estar cercano y ha estado cercano porque sí, muchos a lo mejor no entendiendo lo que tú acabas de contarnos, que era su estrategia como maestro en Argentina, ¿verdad? Y no teniendo todo el contexto también de su pasado en Argentina y su pasado con los jesuitas, que lo formó mucho en todas estas cosas que él pues se veía que no aguantaba, ¿verdad? Pues tenía unas formas que para algunos eran demasiado duras y sí. el porcentaje, digamos el ratio, como se diga, entre lo que hablaba bien de ellos y lo malo, pues a lo mejor no era tanto como ahora estamos viendo que precisamente como papá dicen de 7 veces una cosa buena para una cosa cuando hay que Efectivamente, corregir o demás, pues apenas está en las 7 veces, ¿verdad? ¿O qué sí, piensas sí. tú, Inés? Coincido, Urquidi, y me encanta ese concepto también de cómo vivir la paternidad, y, obviamente, y la maternidad, de cada siete, o sea, no ser constantemente negativo, sino de cada siete cosas buenas, darte el lujo de ser correctivo. Pero creo que en ese sentido yo reitero lo que dije, que es el mensaje en sí
no es muy distinto porque también se lee entre líneas en el Papa León esa invitación, ese llamado a no ser carreristas, a no ser sacerdotes que buscan constantemente ascender o una parroquia más grande o llegar a obispos o llegar a cardenales o lo que fuere, sino que realmente que se busquen, que se concentren, que se centren primero en la fidelidad al Evangelio, fidelidad a Dios y en el hecho de que ser sacerdotes es una misión en sí. Uno no es sacerdote para alcanzar otro objetivo más que el objetivo mismo de realmente traer el Evangelio a todos. Entonces, pero para mí lo que cambia mucho en el modo, o sea, en el mensaje, no es el mensaje en sí, sino el modo. El Papa Francisco muchas veces insistía en el no, mientras que el Papa León busca más bien ir por el sí. ¿Qué sí es ser sacerdote en lugar de cómo no ser sacerdote? Y creo que en ese sentido hay una diferencia comunicacional que veremos si la mantiene o no, pero por ahí como comunicadora yo creo que me parece que da incluso para todo un seminario en una universidad, ¿no? Esa diferencia en el impacto cuando el mensaje va por el sí y el mensaje va por el no. Porque son dos cosas, ¿no? Una es el tono, sí, que sí se nota más, como decías, creo que más amoroso, más empático, no sé quién de los dos lo decía, no con esas palabras o más tierno, no sé qué. Pero otro también es la forma, tal cual. Vemos algunas cosas y Javier, no me acuerdo si ya platicamos de esto tú y yo, pero tal cual, muchas de las cosas que está diciendo, simplemente la forma en la que las está diciendo es un poco diferente, pero de fondo algunas pues son muy parecidas a Francisco o aún más radicales en algunos temas sociales, ¿verdad? Uno quisiera ver, pero como que sí, la forma está siendo muy diferente. A lo mejor después de un par de años ya podremos analizar bien este estilo de comunicación, si fue algo de los primeros meses, como dice tal cual Inés, o si fue algo que tal cual es su estilo de comunicación. Estamos conociéndolo, ¿no? Como papa, ¿no? Tema de la forma, ¿qué tanto lo ves, sobre todo en este sentido, con los sacerdotes, que pues sí parece mucho más cercano, aunque también esté diciendo estas cosas de no sean carreristas, etcétera, etcétera? Sí, la forma yo creo que es el mensaje en este caso. Y a mí, por ejemplo, me acordaba ahora cuando a los seminaristas les dijo, muchas gracias, enhorabuena, sois valientes, porque hay que ser valientes para ser sacerdotes. Es mucho más animante, es mucho más animante. Y te vienen más ganas de entrar en el seminario si te dicen que hay que ser valiente, que no hay que ser carreristas. Entonces probablemente pues está siguiendo esta estrategia, ¿no? Siempre comparar a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque no conocemos el contexto total de por qué Francisco quería usar esa actitud. Es verdad también que muchas veces los periodistas caemos en generalizaciones, ¿no? Sí. A mí también me daba un poco de pena que cuando se generalizaba con la curia, ¿no? Pues aquí tal, estos me atacan, pero claro, no toda la curia atacaba, o con los sacerdotes. Viceversa, o sea, no todos los comentarios que hacía sobre sacerdotes eran negativos, ¿no? Ni todos los comentarios de la curia lo eran. Pero es verdad que en el ámbito de las percepciones, los sacerdotes ahora, el encuentro que el Papa mantuvo con los sacerdotes en el jubileo, pues fue muy emocionante, fue muy bonito, y era muy animante, sí. Sí, y también yo creo que también mucho puede ser de haber aprendido de verlo a su predecesor, pero yo reconozco, si yo hubiese sido, si todavía fuese periodista, todavía estuviese escribiendo y tengo que escribir sobre lo que les dijo el Papa el sábado a los sacerdotes, mi titular es por fuerza positivo, porque no hay una frase obvia como el Papa le dice a los sacerdotes que no sean pepinillos en vinagre, o el Papa le dice a los sacerdotes que no se vistan de seda. Entonces, en ese sentido, esas frases puntuales que Francisco era fantástico, digamos, en positivo y en negativo para darlas, creo que el Papa León o se da cuenta que hablar en titulares tiene más riesgos que beneficios, o efectivamente tiene de nuevo y no es una crítica para nada a Francisco, es simplemente dentro de lo que son los análisis de recalcar la diferencia que yo veo en el mensaje, que también la quiero llevar un poco más profunda, que es que me parece que hay una diferencia grande en esa caridad y esa apertura y ese mensaje positivo que tiene adintra, es decir, con sus sacerdotes, que es muy distinta al Papa León que saca las garras, que hablábamos los últimos episodios, Javier, con vos un papa que cuando se trata de hacer las paces, cuando se trata de realmente construir puentes con el mundo más diplomático, es más bien de garras tomar que lo que fue su predecesor. Entonces me interesa mucho esa dicotomía de nuevo. Si me dedicas específicamente al análisis del discurso, creo que hay muchísimo ahí para desenredar y para desarmar.
Fíjate que a mí y lo que me está costando mucho, Kidi, es buscar titulares a los discursos del Papa, porque con el Papa Francisco la cuestión de los pepinillos en vinagre y de la seda, de no vestidos de seda, era mucho más interesante para titular, ¿no? Ahora, oye, a los curas, decirle a los curas que tienen que ser buenos, oye, pues esto me faltaría, faltaría más. O que son muy buenos, pues dicen, hombre, si todos los curas que conozco son buenos, si no es, ¿qué problema hay? Aquí no encuentro el titular. Yo creo que ahí también el Papa Francisco tenía esa capacidad comunicativa que le hacía hablar de ese modo tan espontáneo, ¿no? Y muchas veces quizás titulábamos siempre en la parte negativa o en la parte que era así un poco más agresiva y eso quizá confundía al público. Pero bueno, Sí, a ver, es indudable, de todas formas, dicho esto, es indudable que el Papa León es mucho más cariñoso en el discurso con los sacerdotes. Eso es que no me cabe duda. Sí, yo en ese sentido, Javier, haciendo mea culpa, yo siempre le decía a mi madre que me hablaba del Papa, siempre es negativo, Francisco siempre muy político, y le digo, mamá, saludos hasta Argentina, a la mamá de Inés. total, pero yo digo, mami, si mi titular es el Papa dice Dios te ama, o sea, claramente o hay algo raro, porque eso es noticia, es decir, el Papa no lo dice nunca, o realmente no estoy dando la noticia. En cambio, ahora el Papa León, en ese sentido, creo que por su modo de comunicar, la noticia es esa, pero no porque sea noticia, sino que porque, como vos decís, cuesta encontrar ese titular más punzante de no sean cara de pepinillo en vinagre. A lo mejor yo creo que ya hay menos curas con cara de pepinillo en vinagre. Yo creo que también ha habido ya una... 13 años de escucharlo, pues a lo mejor ya, A ya no algunos hay. se le ha pasado. Y en ese sentido, también, digamos, dejando de lado el encuentro que tuvo con los sacerdotes de Roma, también hay que tener en cuenta que varios de los encuentros que tuvo hasta ahora el Papa León con los sacerdotes fueron con sacerdotes de todo el mundo. Y no es la misma circunstancia cuando uno está hablando con un sacerdote de África. Por ejemplo, dentro de los 32 sacerdotes a los que ordenó el Santo Padre este sábado en la Basílica de San Pedro, había uno llamado Deribé Belay, que viene de Zambia, de África, obviamente. Él encuentra su vocación gracias a que su obispo una vez lo invita a una iglesia de misión a servir como, digamos, monaguillo. Y durante la misa, un grupo de terroristas armados entran, invaden la iglesia, cierran la iglesia y asesinan a muchísimas personas y a muchas de las cuales las incendian vivas. Entonces, ese sacerdote Deribé claramente no es un sacerdote que uno espere vaya a tener cara de pepinillo en vinagre, cuando es realmente una persona que está arriesgando su vida para realmente llevar a Cristo a los demás. Entonces, en ese sentido, creo que también, obviamente, si bien insisto en mi tesis del modo y el mensaje, también la audiencia influye muchísimo y son todas cosas que también que a medida que vamos desarrollando el podcast, siempre hay que tratar, para mí, o por lo menos yo voy a intentar de ir recalcando, ¿no? La importancia del mensaje, el modo, la forma y la audiencia. Exacto, Y no, so- Javier. y no solo estos curas el que tú has contado es un héroe, pero yo creo que ser cura es muy valioso. Hay que ser muy valiente para ser cura ahora, ¿no? Porque te expone a una vida de críticas, te expones a tantas otras situaciones difíciles. Que el agradecimiento sea explícito y no implícito, pues es muy bueno, ¿no? Yo, de Sí. todas formas, recuerdo que con el Papa Francisco eran muy bonitos los abrazos a los sacerdotes, eran muy conmovedores los encuentros con sacerdotes, etcétera. Yo creo que faltaron palabras, pero hubo gestos muy potentes, ¿no? Y bueno, pues se ve que ahora el Papa los está haciendo explícitos y esto es una buenísima noticia, pero que evidentemente que cualquier sacerdote, ya por el hecho de ser sacerdote, ya sea en Argentina, en Dallas o en Roma, es un héroe. Y qué bueno Ya que lo lo que dices. hoy, Y estar siempre pidiendo por ellos, ¿no? Porque somos de repente súper buenos para criticarlos, juzgarlos o estarlos teniendo la vara más alta para medirlos, ¿verdad? Lo que están haciendo y luego abandonarlos tanto en nuestra oración como en invitarlos a comer, a ver un juego, a pasar un tiempo en familia, tantas cosas que necesitan y que antes, que hemos hecho como iglesia por la mayoría de los siglos y que parece que este último siglo y cacho, pues bueno, estamos abandonando mucho y es nuestra culpa también mucho como laicos. lo que quería decir que hay algo, una costumbre que tienen los norteamericanos que a mí me interesa muchísimo, que me admiro muchísimo, es cuando ven a un militar, sea activo o retirado, un veterano, siempre Gracias es por muy tu normal, servicio. gracias por su servicio. Y digo, qué linda sería esa práctica. Nosotros cada vez que vemos un sacerdote,
o una religiosa, digamos, no, Ahí no solo está. sacerdote, porque es todavía incluso más peligroso ser religiosa que ser sacerdote en muchísimos entornos, por motivos obvios, tomarnos ese segundo de decir gracias por su servicio o rezo, incluso todavía creo que más válido dentro del contexto, por su ministerio. Porque es lo que vos decías recién, Urquí, cuántas veces nos encontramos abandonando a las personas que dan su todo, que dieron un sí completo y que de alguna manera dependen de la buena de Dios, ¿no? Que están realmente a la buena de Dios porque esa es parte de su sí, en muchísimos casos esa es parte de ese voto de pobreza. Pero esa buena de Dios no es que Dios va a bajar de una nube y le va a tirar un pedazo de pan a la hermana muerta de hambre. Es realmente que la buena de Dios es, Dios le va a mandar a esa hermana a Urquidi para que Urquidi le compre un sándwich cuando va caminando por las calles de Roma. O darle consuelo, o que tenga un amigo, o que tenga tantas cosas que de repente se quedan aislados mucho por nosotros, ¿no? Vamos a esperar que en la próxima Mission Magazine esté la historia del que nos acabas de platicar de Zambia y también una próxima campaña de dar las gracias cada vez que veas a alguien, dale gracias por su servicio y dile que estás pidiendo por ese sacerdote, esa religiosa, pero bueno, pronto a lo mejor en Mission. Pero para ir cerrando este segmento, a ver, esto que has dicho tú desde el principio, Inés, y varias veces también salió ahorita en la plática con Javier del estilo, de la forma, de que a lo mejor estamos aprendiendo estamos aprendiendo cómo se comunica y yo estoy seguro que después va a ser caso de estudio. Desde el inicio de este podcast y de su pontificado hemos estado platicando cómo es alguien que prepara mucho, es alguien que piensa desde antes mucho, que no se sale del script. ¿Qué tanto juega para ir cerrando? ¿Qué tanto juega el eso? O sea, ¿está leyendo todo? Ahorita ya vimos al inicio de este programa, pues bueno, estaba matando el tiempo y ¿quiénes son los de aquí, los de Latinoamérica, español? Y está saliéndose un poquito, poco a poco, pero todo lo que está diciendo normalmente, al menos el 99.9, está leído. Parece que está súper planeado. Entonces, esto no es algo que, bueno, se atravesó el jubileo de los seminaristas. Entonces, bueno, aquí estaba esto preparado para Francisco, como pasó a lo mejor los primeros días de su pontificado, etcétera. ¿Qué tanto es que es un papa que piensa demasiado lo que va a hacer y que sigue lo que dice o lo que planeó que va a hacer? ¿Qué tanto juega esto teniendo como prioridad a los sacerdotes y su plan, a lo mejor su plan de pontificado? Porque en 10 años vamos a entender por qué estaba haciendo tanto énfasis, o en 5 años y tal. ¿Qué tanto ven esta forma de ser papa, de planear, ser meticuloso en lo que dice, cuidadoso? Yo creo que hay mucho de eso digamos, algo que a mí me gustaría saber, obviamente como pasa con cualquier líder del mundo, el Papa no escribe de puño y letra cada Todo. letra, palabra, punto y coma de sus discursos. A mí lo que me gustaría saber es, uno, quiénes son los ghostwriters, ¿no? Los escritores fantasmas o los que les hacen los borradores de los discursos por un lado. Y segundo, si el Papa les dio algún mensaje específico, ¿no? Si el Papa les dijo, mira, más allá de que obviamente no se quiero hablar sobre el seminario o sobre la valentía de ser sacerdotes, si les dijo, quiero un tono tal o un tono tal otro. Creo que en ese sentido, con Francisco pasaba mucho que cuando él se desviaba del texto, ahí es cuando salía el no está en pepinillo en vinagre, ahí es cuando salía ese Papa que era más bien retador en el modo en el que decía las cosas, que de nuevo, en vez de corregir con lo positivo, iba siempre, que es parte de su argentinidad, es parte también creo que de la edad. Cuanto uno más grande es, más cascarrabia se vuelve. Eso es genética, digamos. También creo que hay la diferencia de más de 20 años entre el inicio del pontificado de León y el cierre del pontificado de Francisco, porque ahí tengo que reconocer, y hago un mea culpa, no fui para prepararme para el podcast de hoy, no me puse a leer cuáles fueron los primeros 3 mensajes del Papa Francisco a los sacerdotes. Pero bueno, después de 12, 13 años, lo que uno tiene fresco en la memoria, tanto yo como observadora y tanto los sacerdotes como sacerdotes, es siempre lo más reciente y no lo primero, salvo que haya sido realmente un mensaje así, que uno haya estado ahí y extraordinariamente te haya llamado la atención. Entonces creo que Urquí efectivamente hay mucho de eso del el Papa León planifica y se queda con el texto preparado. Doy por sentado que lo lee en algún momento antes de decirlo, o efectivamente dialoga mucho con su escritor estrella para saber cuál va a ser el mensaje antes de tener que leer el mensaje. Y después si usaron a Tomás Merton o a San Agustín, cambia. Pero creo sí que en ese sentido, cuanto más lo cita a San Agustín, más involucrado estuvo el Papa León en escribir el discurso. Pero bueno, eso ya es invento, digamos, o lujubración mía.
No sé, Javier, vos qué pensás. Sí, sobre eso, Javier. A ver, hay gente que se le rompió el corazón cuando Inés dijo esto de que el Papa no escribe los 20 discursos que hace que da por día, etcétera. Y bueno, a mí me queda claro por gente muy cercana, digamos, a su aparato, etcétera, etcétera, que sí ha ido encontrando a un grupo de escritores que normalmente están en la Secretaría de Estado y que sí pasan tiempo con él y que van aprendiendo su estilo, su tono, conforme él sí está haciendo mucha anotación, por lo que yo estoy entendiendo, de lo que le están pasando, etcétera. Y así es como van aprendiendo su tono, su estilo, lo que le importa, prioridades, a quién citar tanto y a quién no, etcétera, etcétera. Pero explícanos un poquito más cómo juega eso en el inicio de un pontificado, porque era claro que al principio, los primeros días, pues tal cual, o sea, salió él el jueves y el viernes ya tenía mil cosas y ya estaban preparadas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No es como que él no durmió. ¿Cómo Y no es funciona que fue a esto? ChatGPT tampoco. El Papa no usa ChatGPT por las dudas. Queremos pensar, ¿verdad? Luego sabremos. No, no es cierto. En su primera encíclica, que va a ser sobre AI, escrita por AI, no, no es cierto. Vamos a saber un poco cómo funciona. Santo Padre quiere que se lo traduzca en español para, para que sea más fácil de lectura. Exacto. No, Javier, platícanos un poco de este proceso, pero cómo precisamente siendo él muy planeado, pues el papel que los sacerdotes tienen para la iglesia del pontificado de León XIV sí es importante, aunque él no, pues sí, él no está escribiendo todo por default. O sea, él no está escribiendo todo, pero él es el autor. Lo que quiero decir es que él pide a sus colaboradores que le escriban un discurso tocando diversos temas. Yo me acuerdo cuando se reunió con los de la Secretaría de Estado, dijo, sin vuestra ayuda esto sería imposible. No es posible hacer este trabajo, ¿no? Saber cuál es la situación del jefe de Estado con el que me encuentro, tener discursos. Yo creo que lo que me acuerdo, te acordarás, Inés, el Papa Francisco a veces leía discursos y decía, esto es muy bonito, ¿eh? Esto que estoy leyendo es muy bonito. Porque se veía que no lo había leído antes y le sorprendía. Para saber si el Y discurso era otras de... veces leía una oración y nada más lo tiraba por lo mismo. Sí, otras veces decía, muy bien, bueno, esto, mira, esto Pero había una cosa muy bonita, con Benedicto XVI había una firma para saber si eran suyos, y era cuando escribía la expresión siempre de nuevo, dices, este párrafo lo ha retocado Benedicto. En el Papa Francisco lo que él tenía era ese estilo de los tres puntos, que era su fijación, siempre tres puntos, ¿no? Y él decía que, ahora no me acuerdo bien, quizá Inés me ayuda, que tiene que tener cada discurso un pensamiento, un sentimiento y una idea de acción, ¿no? Algo así, una idea, un sentimiento del corazón y una invitación a la acción. Eso era lo del Papa Francisco. Probablemente todavía yo no he captado la idea de la firma del Papa León, todavía no hemos tenido tiempo para localizarla. Yo no creo que sea solo San Agustín, yo creo que estos son sus colaboradores que están ahí haciendo encaje de bolillos para buscar, oye, ¿qué ha dicho San Agustín sobre la gastronomía y el colesterol? Y entonces tal, venga, pues ahí, entonces te ponen ahí la frase. Pero bueno, dicho esto, evidentemente el Papa le dice, quiero que el discurso sea muy positivo con los curas, es un jubileo de la esperanza, entonces no quiero que se vayan sin esperanza, sino todo lo contrario, vienen aquí para que les animen, voy a animarle. A mí me sorprendió, Inés, el Ángelus del 29 de junio, cuando el Papa dijo, quiero dar las gracias a los párrocos de Roma, muchas gracias por lo que hacéis, porque él como obispo de Roma se dirigía a sus hombres en Roma, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue muy bonito. Pero todavía, profesor Urquidi, abogado Urquidi, todavía no he encontrado la firma del Papa León. Pero esto entre Inés y yo en un par de días la encontramos. Cuando la tengan aquí los expertos, ustedes que están escuchando, tú que estás escuchando, estás viendo esto, vas a ser el primero en saber. Así como has habido varias primicias, como ahora lo de Turquía, que todos esperábamos que había sido hace un mes y que sabemos que, bueno, no sé qué tanto oficial fue, hubo un enviado especial hace una semana y media, un prefecto fue precisamente a Turquía, etcétera. Pues bueno, no es oficial, así van a saber cuál es la firma para poder saber qué realmente escribió, aunque como dijo Javier, de todo es autor, aunque haya tenido, digamos, alguien más, tiene su firma y ha tenido su pensamiento, ¿no? Pero bueno, pudiéramos seguir hablando mucho de estas cosas. Gracias, Inés, por este análisis tan claro de algo tan importante, tan en el corazón de León que estamos viendo. Pero bueno, ahora sí, vamos a un viaje en el tiempo. Javier, te toca a ti abrir el archivo de los leones.
Y qué león que nos ha tocado hoy, profesor Urquidi. Hoy os voy a hablar de un fuera de serie. No sé si vosotros dos habéis venido a Roma, ¿no? Sí. Sí, de repente. Bueno, pues os acordáis que en torno al Vaticano hay unas murallas, pues esas murallas fueron construidas por León IV. Entonces me estaba preguntando Inés, oye, ¿de qué año es este León IV? León IV es papa desde el 10 de abril del año 847 al 17 de julio del año 855. Este león fue elegido papa por unanimidad, en un momento en el que la verdad es que la ciudad eterna estaba bajo shock porque la ciudad había sido saqueada por los sarracenos. Entonces fue elegido. Estoy buscando el nombre, ¿no? Lo curioso de este papa es que tenemos el nombre de civil es desconocido. No se conoce cómo se llamaba antes de ser elegido papa. Roma acababa de ser saqueada por los sarracenos un año antes y entonces este buen León IV dijo, esto no nos vuelve a pasar. Y amuralló toda la Basílica de San Pedro, construyó esos muros, que es la ciudad leonina. Ahora, quiero destacar que, como no sabía si a lo mejor me tocaba a mí preparar el archivo de los leones, yo también había preparado León Cuarto. Y lo que yo tenía era que habían sido invasiones vikingas, no de los sarracenos. Yo tengo sarracenos, pero podría que... Es que mira, Wikipedia dice Javier usó sarracenos. ChatGPT y tú usaste No, Gemini. Wikipedia dice sarracenos. Vamos con Wikipedia, vamos con Wikipedia. Entonces, pues eso, Roma acababa de ser saqueada por los sarracenos y este papa dijo, hay que defender esta ciudad, hay que defender la Basílica de San Pedro y la amuralló toda la zona. Lo que pasa es que Urquidi no sabemos lo que los sarracenos se llevaron. Entonces, hay gente que dice que en esa invasión es cuando se perdieron los restos del apóstol San Pedro. Entonces esos muros pues ya llegaron tarde, pero sí que años más tarde, siglos más tarde, pues también se vio que los muros no eran tan útiles porque vinieron los guardias suizos, vinieron los soldados españoles y alemanes pues también atacaron, etcétera. Pero bueno, si vienen a Roma y ven esas murallas, que sepan que son de otro León, León IV, un papa que no tenía nombre de civil. Yo no sabía que era un león cuarto, yo no sabía quién la hacía, quién las construyó, entonces ahora sí, todos los que van a estar visitando el jubileo, ya saben, fue otro león. Gracias Javier por ilustrarnos con un aspecto tan importante para quien quiera que visite el Vaticano, Roma, en el Archivo de los Leones de esta semana. Pues bueno, ahora nos vamos a ir a un segmento, ya no va a ser futureando, para que hagan sus predicciones a dónde va a ir el Papa por primera vez, porque ya nos dio la primicia no oficial aquí Javier, que va a ir a Turquía en noviembre, dijiste. Bueno, eso es lo que parece, eso es lo que parece. No, puede haber alguna sorpresa todavía. No hay marcha atrás, Javier. Vos ya dijiste. Está dicho en Descifrando León, ya, sobre piedra está. Pero bueno, ahora vamos a tener un segmento nuevo donde ponemos una idea sobre la mesa y a lo mejor la debatimos o contrastamos opiniones. Esto se llama la tesis de la semana. La tesis de hoy es la siguiente, Inés, Javier. La nueva campaña del Óbolo de San Pedro es una estrategia de recaudación de fondos muy americana, que rompe con el estilo completamente de lo que tradicionalmente se ha manejado desde el Vaticano. Y ya saben, hemos visto una página nueva, un lenguaje muy directo, de repente está códigos QR en pósters y demás, y muchos medios precisamente, bueno, sobre todo medios seculares, en Estados Unidos están celebrando esto como un cambio de era, como el Papa americano está cambiando cosas aún en la forma en la que se pide dinero para el Vaticano, para sus propios proyectos. Así es que, Inés, te lanzo la primera pregunta. Muchos desde ya, repito, medios seculares importantes como el LA Times, etcétera, están calificando esta campaña como muy americana. Pero para empezar, ¿realmente es la primera vez que el Vaticano está utilizando estas técnicas, digamos, de marketing moderno, ¿no? Para recaudar fondo? ¿O es algo que ya se hacía de alguna forma a estos niveles? Empecemos con eso, ¿no? Yo creo que hay un aprender de la iglesia norteamericana. Fiel, el católico norteamericano, el católico de a pie, es una persona extremadamente generosa. Hay una cultura muy, muy grande en Estados Unidos de todo lo que es la contribución a la iglesia, como nosotros
ser miembros de la iglesia, y yo eso lo veo muchísimo, obviamente, dentro de lo que son las obras misionales pontificias, ¿no? La cantidad de gente dispuesta a dejar un legado, a dejar parte de su herencia realmente a la iglesia, y eso se da en muchos sentidos porque hay una fuerte comunicación, que sí, que hoy por hoy es una comunicación multiplataforma. Lo que antes era la carta que te llegaba hace 60 años firmada por el arzobispo Fulton Sheen, hoy es un video, hoy es un mail, hoy es una revista. Eso por un lado. Lo que yo quisiera preguntar, y es una información que no tengo, es el video que se hizo, más allá de que obviamente lo tiene a León, al Papa León como protagonista. ¿Está proyectado para hacerlo también con Francisco o fue realmente un cambio de decir hacemos esto? Porque de ser así, de ser que esta campaña se montó el Papa lleva menos de 2 meses en la oficina, ¿no? Que realmente montaron todo esto en 2 meses, creo que el cambio que vamos a ver es todavía más drástico y más sideral del que esperábamos. O quizá lo que puede haber pasado es que ya con Francisco, sabiendo la importancia que tiene la colecta del óvulo de San Pedro para la Iglesia Universal y particularmente para todo lo que es el funcionamiento del Vaticano y como gobierno de la Iglesia, eh, entonces creo que en ese sentido lo vemos en pantalla, seguro que alguien lo está mostrando así mágicamente mientras yo estoy hablando. Creo que parte de eso ya estaba armado, ya estaba planificado con el Papa Francisco, y creo que todavía para mí es más importante, ¿no? El decir, el Vaticano como una institución de más de 2000 años se está dando cuenta que algunas cosas, si bien el mensaje en sí no cambia, el modo en el que se transmite el mensaje, el modo en el que se incentivan las donaciones tiene que ir cambiando, si no nos quedamos atrás. Bueno, pues esa duda yo creo que va a estar con muchas cosas desde el inicio del pontificado, como la página del Vaticano, ¿no? Que después de tenerla más de veintitantos años, pues a las semanas de que tuvimos a León, tal cual cambió. Resultó que nada más era, digamos, la portada, ¿no? Y parece que se va a ir cambiando más allá, pero va a estar siempre, creo, la duda, sobre todo estos primeros meses. ¿Era algo que ya estaba? ¿Era algo que no? ¿O que le faltaba un empujoncito? ¿O que simplemente no lo había probado el pontificado anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, esa duda creo que la vamos a seguir teniendo, ¿no? Lo que sí sabemos, Urquidi, perdón, es que él, como obispo de Chiclayo en Perú, entendía la importancia de, por ejemplo, el video para pedir donaciones. Lo vimos durante la campaña que él hizo durante la pandemia del COVID para recaudar fondos para construir unas plantas de oxígeno y salvar la vida de cientos de personas. Él entendía la importancia de esa comunicación multiplataforma y puede tranquilamente haber sido que les dijo al dicasterio para la comunicación: muchachos, tenemos que sacar un video, y teniendo buenos profesionales puedes hacer un video muy bueno en muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, las dos opciones yo las tengo abiertas. No sé, Javier, vos si tenés algo de Intel estando ahí en Roma. Ándale, Pues y Javier, sobre esto último que está diciendo Inés, es importante, a ver si es la mano ya del primer papa americano, que aparte de su experiencia en misiones, sabía de lo potente de estas herramientas, el video, la página que está tal cual explicando de forma muy sencillamente cosas. A lo mejor sí era una iniciativa de la Secretaría para la Economía, del Dicasterio para la Economía, que tenía mucho tiempo, del Dicasterio para, o sea, de los encargados del óvulo de San Pedro, que está ya ahí lista. A lo mejor no, le faltaba la aprobación, no sabemos, pero independientemente si la iniciativa ya estaba creada antes de León, pues está saliendo ahorita. Eso al final, como decías tú, con los autores, con los que escriben, pues al final él es el autor, ¿no? Es la primera vez que vemos un video así, es la primera vez que tenemos una página de esta forma, una estrategia, digamos, de marketing moderno. A ver, platícanos que en Roma, que sabemos que algunas cosas, pues bueno, tenemos ahí miles de años más, eh, casi 2000 años, ¿verdad? Con la iglesia ahí, y no deja de ser esto un cambio en cómo se han hecho estas cosas. ¿Qué riesgos ves tú? ¿Qué oportunidades también ves ya en tema, digamos, de comunicacional, ¿no? En asociar tan directamente la figura del Papa a una campaña que al final está recaudando dinero. Sí, siempre era, ya sabíamos, el óvulo de San Pedro es para los proyectos del Papa, pero en un ambiente como estamos ahora, con tantas cosas que están pasando, una dentro de la iglesia, ¿verdad? Polarizado, sí, en ciertos sentidos, con ciertos extremos, pero también en el mundo, y tantas guerras, y tanta pobreza, y tanta tal, que el Papa se meta tal cual front and center, digamos, en la campaña de comunicación y de marketing de esta manera. ¿Cómo se percibe en Roma y cómo la ves tú? fíjate, me vienen a la cabeza dos reflexiones. Una, el Papa León es el primer Papa 2.0, en el sentido que es un Papa que usa WhatsApp, que es un Papa que está acostumbrado
al lenguaje de Internet y eso cambia. Usa el ordenador, en el sentido que no es que lo usa y va tocando tecla a tecla para escribir las palabras, sino que, que es rápido, manda correos electrónicos, manda WhatsApp. Él como obispo tenía Twitter. Efectivamente, tiene Twitter, etcétera. Ok, entonces eso ya es un papa que está acostumbrado a hablar con el lenguaje que ahora se entiende. Si el papa habla un lenguaje minoritario, un lenguaje que entienden pocas personas, por ejemplo el catalán, llega solo a los que entienden ese lenguaje. El papa que entiende el lenguaje de los medios de comunicación, de la informática, utiliza este lenguaje. Creo que el papa lo habrá aprobado. Yo estoy de acuerdo con Inés que es probable que la campaña estuviera ya en marcha desde hace meses por la velocidad de crucero con la que navegan en el Vaticano, pero es cierto también que la ha tenido que aprobar. Dicho esto, al Vaticano le va muy bien con esta velocidad. Uno puede decir, oye, que tiene que ser más rápido. Bueno, pero a mí me fastidia, lo entiendo, a mí también me fastidia, pero les va bien, ¿no? Creo que lo que está fallando en esta campaña, profesor Urquidi, es una cosa, y es explicar por qué la economía es tan importante para el Papa. Lo que está en juego no es el dinero, lo que está en juego es la independencia del Papa. O sea, si el Papa no tiene independencia económica, tampoco puede tomar decisiones libremente. Si el Papa depende de donantes o de países, empiezo de cero. El Vaticano es un país que no tiene industria, no tiene ingresos. Los únicos ingresos son los alquileres de sus edificios, los beneficios por sus acciones y las entradas de los museos vaticanos, más o menos. Tiene algunas cosas más por derechos de autor, por venta de fotografías, etcétera. Entonces, como no tiene industria, necesita dinero, dinero que ayude a mantener la independencia y a que el Papa pueda tomar decisiones de forma independiente. El modelo que ha funcionado hasta ahora es el de los donativos, pues que los católicos apoyen esta independencia del Papa, que el Papa no dependa económicamente, por decir algo, del gobierno italiano para poder decir al gobierno italiano las cosas que no hace bien, o que no dependa económicamente pues de una institución de la Iglesia Católica para poder corregir a esta institución de la Iglesia Católica o a esta fundación. Y por eso es muy importante su autonomía. Y para eso es importante que el óvulo de San Pedro funcione, ¿no? Yo por eso creo que vale la pena apoyarlo, porque no estás apoyando solo sus iniciativas de caridad, sino también su independencia, que es en la que nos la jugamos. Porque si el Papa no fuera independiente, sería bastante peligroso. La situación para el Papa sería bastante delicada, más que peligrosa. Y Exacto. para el mundo, Javier, porque si el Papa pierde esa voz independiente dentro de lo que es la diplomacia, de poder decirle a todos los países del mundo realmente lo que piensa, porque no depende de ninguno de esos países para su Efectivamente, decirnos supervivencia, a España y a China, de levantar la voz contra Venezuela, contra todos. Sí, tiene que ser libre en todo el sentido. Y este tema da para mucho más. El tiempo, la hora se nos está yendo, da para mucho más. Una recomendación, ya estuvo claro, explicar más la importancia. Entonces vamos a pasarles esa recomendación para que ojalá el próximo año la tomen en cuenta. Y dos, algo súper terrible que creo que somos malísimos en la iglesia. También transparencia ayudaría mucho, ¿verdad? O sea, que fuera súper claro tal cual, completamente para dónde van las cosas, etcétera, etcétera. Pero, y luego un reporte o algo, pero bueno, ya sabemos, como decías el episodio pasado, y que tenemos un meme muy bueno en el Instagram de Descifrando a León, y ahorita también lo decías. Pronto, tiempos, velocidad crucero, pronto, pronto, vamos a ver qué significa pronto. Pronto es este año, esta década, este siglo. Vamos a ver. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo. Este es un tema muy complejo que de seguro vamos a seguir sacando. Pero bueno, ahora, comunidad, hay muy poco tiempo ya que tenemos en este programa. Rápidamente te invito a participar, meterte a www.descifrandoaleon.com. Sigue compartiendo en Instagram, mandándonos comentarios en Spotify, tantos otros lugares. Hay cosas súper cool que estamos saliendo. Y recuerda, si te registras gratis completamente en la página, puedes mandar tu voz, hacerle una pregunta aquí a los expertos sobre algunas de las cosas, y tu voz también puede ser parte después de lo que va a venir ahora. Pero bueno, nos vamos ahora a la recomendación de la semana. Inés, ¿traes ahora alguna recomendación de algo que viste en línea esta semana? Sí, yo lo que traigo es a lo que Javier mencionó, es una foto del Papa reunido no con las 4.000 personas de Ucrania, sino que con este caso específico, con el sínodo de la Iglesia ucraniana, como un recordatorio para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, de la importancia de seguir rezando por la paz. Obviamente esta semana el Papa hizo un hincapié grande dentro de lo que es la paz en Ucrania, la paz en Europa, pero como el Papa Francisco solía decir, estamos viviendo una tercera guerra a pedazos. Hay muchísimas partes del mundo que hoy necesitan
la paz. Entonces cada vez que veamos una foto o que cada vez que aparezca esta foto realmente nos acordemos todos de pedirle al Padre del Cielo realmente que ablande un poco los corazones para que dejemos de matarnos los unos a los otros y empecemos a hablarnos los unos a los otros. Wow, pues recomendación muy seria, que es una muy buena idea cada vez que en línea estás viendo tu Twitter, tu Instagram, tu lo que sea y te aparece algo así, una foto así. Es buen momento de dejarlo un ratito ahí al lado y pedir por la paz. Tanto que nos está diciendo el Papa y si hoy tan bonito, pues hay que hacerlo realidad cuando veamos estas fotos. Bueno, gracias Inés. Ahora algo un poco más, digamos, light en varios sentidos. Mi recomendación de esta semana, otra vez yendo a mi creadora de memes favorita, Connie de Cosas Católicas. Ahora ya sabemos que acabamos de celebrar la misa, ¿verdad? Pues la fiesta de San Pedro y San Pablo el domingo pasado. Y Cosas Católicas puso pues no sé si se llaman memes cuando son videos, creo que sí, pero dice, el padre dijo en misa que conociéramos más sobre la vida de Pedro y Pablo. Y eso dice el video. Y obviamente en el texto que ella posteó dice que conste que yo sí pongo atención al padre en su homilía. Hashtag Cosas Católicas. Y no se diga más. ¿Y de quién es el video? Pues sí, sale Pedro y Pablo Picapiedra. Entonces, como el padre dijo en misa que conociéramos más sobre la vida de Pedro y Pablo, Connie, la creadora de Cosas Católicas, se puso a ver estos antiguos episodios que a lo mejor los que nos están escuchando muy jóvenes verán como algo muy del pasado de los Picapiedra. Pero bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Javier, ¿tienes una recomendación esta semana? Tengo una recomendación espectacular. Pues tengo este meme que es espectacular. No es tan bonito como los que nos ha propuesto Inés, pero es muy bonito. Es sobre la importancia de estudiar matemáticas. Es un matemático que dice, estudiar matemáticas no sirve para nada. Y el Papa Francisco dice, "Ñe, Ñe, 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 Ñe". Coincido. ¿Cómo que el Papa Francisco? Perdón, El es Papa verdad, León. el Papa León, yo todavía los confundo. Pues para que se vea para qué sí que sirven las matemáticas. Las matemáticas, ¿Y quién es el de la izquierda? ¿Quién es el de la izquierda que sale? pues sabes que no tengo ni idea. Bueno, pero de seguro es alguien famoso que logró algo siendo matemático. Muy bien, pues con esto cerramos. Vamos a cerrar ahora con la homilía remix. Cada quien prepare sus calificaciones, ¿va? En esta fiesta se celebra también la jornada del óvulo de San Pedro, que es un signo de comunión con el Papa y de participación en su ministerio apostólico. Agradezco de corazón a todos aquellos que con su donación sostienen mis primeros pasos como sucesor de Pedro. Es Necesitamos buenísima, nosotros hacer la buenísima. campaña del óvulo de San Pedro. Efectivamente, esta Se sería la acabó. buena Pudiera campaña seguir, para el pero se óvulo. acabó. Sí, A ver, sí, sí, ¿cuánto sí. leíste tú, Inés? No alcancé a ver, no alcancé a ver tu 14 de calificación. 10. 14 de 10. ¿Y tú Javier, cuánto Yo Yo le un un diste? 10, yo un 10 sin duda. Uf, 10. Muy bien, pues ya saben, en algún momento vamos a hacer la recopilación, solo si ustedes lo piden, de todas estas homilías remix. Pero bueno, Habría vamos que a, tener una lista de Spotify de las Yo creo homilías que de remix de papá. cada semana vamos te a ver, superas. Yo creo que tienes vamos a ver la mente qué, enferma, ¿eh? Porque te superas. vamos a ver qué dice la audiencia, ¿cómo ven? Pero bueno, vamos al cierre. Ahora sí, antes que nada, agradecer a nuestros amigos de Amen Apps por su apoyo. Recuerda, necesitas consejo, apoyo espiritual. En amenapps.com puedes contactar con sacerdotes, religiosos, religiosas 24/7, súper fácil. Y ya sabes, este es un proyecto que estamos haciendo todos con mucho esfuerzo en medio de todas nuestras otras obligaciones y responsabilidades. Esperemos que tenga un gran impacto. Compártelo, por favor, con otra gente. Mándalo a todos tus WhatsApp de la parroquia, de tus familiares, de tus amigos. Ponle las 5 estrellitas si crees que lo merece. Comparte, coméntalo, métete a la página y desde ahora, desde este estamos ya inaugurando el newsletter que va a tener cosas especiales y ahí va a estar habiendo diferentes sorpresitas muy pronto también. Bueno, Inés, Javier, Dios los bendiga. Todos los que están escuchando, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa de Descifrando a León. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.